Hola amigos, vamos a ver el concepto de lenguajes y ambigüedad. Como sabemos, la enorme variedad de conductas humanas indican que hay diferentes maneras de tomar información del medio ambiente, del entorno y expresarlos mediante un lenguaje, el mismo que depende de ricas y sutiles distinciones entre los diferentes estados y procesos mentales en los que nos encontramos. El Loman Aron nos señala que el lenguaje que usamos depende del estado de ánimo, el carácter, la personalidad, la actitud y los motivos. Nuestra agenda es la definición de lenguajes y gramáticas, la representación de los lenguajes, los tipos de lenguajes, la ambigüedad de los mismos. El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación, que en el caso de los seres humanos se encuentra extremadamente desarrollado y es mucho más especializado que en otras especies como los animales, ya que considera aspectos de carácter fisiológico y psíquico a la vez. Existen varias definiciones de lenguaje, algunas desde el punto de vista matemático, otras desde el punto de vista lingüístico. El lenguaje es considerado como un sistema de comunicación, formado por signos de tipo oral y escrito, que sirven para que los seres humanos podamos expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a otros seres humanos. En el mundo digital en el que nos encontramos, surge el concepto de procesamiento del lenguaje natural, como disciplina que estudia los modelos para hacer que las máquinas puedan entender el lenguaje humano y procesarlo. Desde el punto de vista algebraico, consideramos el lenguaje como un sistema, como un álgebra, cuyos elementos son los elementos del lenguaje que se articulan con reglas gramaticales. Existen varias formas de describir un lenguaje. Por enumeración, cuando el conjunto es finito, o puede ser mediante una expresión regular. También puede describirse mediante un sistema algebraico o también mediante una gramática. Se puede escribir en forma recursiva o mediante autómata finito cuando el conjunto es regular o autómata de pila cuando es libre de contexto. Veamos un ejemplo. Cuando el conjunto es finito se puede escribir uno a uno sus elementos. Tenemos aquí el lenguaje L1 que consta de secuencias de una A precedida por lo menos por una B. El conjunto L2 consta de secuencias de una letra A seguida de por lo menos una B. Un lenguaje infinito puede describirse también por una descripción algebraica. Tenemos aquí el lenguaje L1 que tiene frases de la forma B a la NA. Indica que la cantidad de Bs está señalada por la letra N, en este caso es mayor que 0, pero siempre terminará con una A. El lenguaje L2 a la inversa inicia con una A y le sigue una cantidad de Bs N para N mayor que 0. El lenguaje L3 es similar al lenguaje anterior, L2, pero en este caso N es mayor o igual que 0. Quiere decir que la frase más trivial sería la secuencia de solo una A. Algunos lenguajes se pueden describir en forma recursiva. Sabemos que la recursión consiste de una función cuya definición se invoca a sí mismo. En este ejemplo tenemos el lenguaje L1 que consta de los números n, tal que n es entero múltiplo de 5. Si enumeramos esto por extensión serían los números 5, 10, 15, 20, etc. En forma recursiva denotamos como n sub i al iésimo número del conjunto L1. Cuando i vale 1 tenemos el número 5 para i mayor que 1. Cuando i vale 2 sería 5 más n anterior, o sea 5 más 5 igual a 10. El tercero sería 15 y así sucesivamente. Una descripción por propiedades. Tenemos el lenguaje L4 que consta de frases W, que consta de B sub T asterisco. Indica la cerradura del conjunto de terminales del lenguaje, pero además el tamaño o longitud de W tiene que ser menor que 3. El lenguaje L5 nos dice que las secuencias están formadas por un carácter C, precedida por W y sucedida por la traspuesta de W, donde W pertenece a la cerradura de B sub T y donde B sub T consta de los caracteres A, B, C y además la longitud de W es menor que 5. Tenemos ahí la tira más trivial, la tira que consta del carácter C. La siguiente sería la secuencia ACA, la secuencia AB, luego viene C y luego la traspuesta BA y así sucesivamente. Se puede describir también un lenguaje mediante una expresión regular.
pero tenemos que resaltar que esto funciona en el caso de que el conjunto es regular. Ejemplo, L6 consta de frases de la forma B asterisco A. Significa que la cantidad de B's puede ser 0 más y que terminan con una A. Este lenguaje L6 se puede expresar algebraicamente de la forma B a la NA para n mayor o igual que 0. Tenemos L7, la expresión A o B asterisco AB. Indica que las secuencias terminan siempre con una A y luego una B, y que le puede preceder 0 veces o más, o A's o B's. L8 consta de la expresión A, B, B asterisco. Quiere decir que siempre inicia con AB y le puede seguir 0 más B's. Cuando el conjunto no es regular, no podemos hacer uso de una expresión regular. En este caso, nos queda como alternativa usar una gramática. La gramática es un modelo matemático que nos permite definir un lenguaje mediante unas reglas gramaticales. La gramática consta de 4 elementos: B sub n, B sub t, s y p, donde B sub n es el conjunto finito de símbolos no terminales del lenguaje, B sub t conjunto finito de símbolos terminales, P es el conjunto finito de reglas de producción o derivación y S es el símbolo distinguido de G o axioma de la gramática. S pertenece al conjunto B sub n. Tenemos el siguiente lenguaje que tiene frases de la forma A a la n, B a la n para n natural. Las reglas de producción son dos: S deriva en AB y la segunda S deriva en ASB. Como podemos ver, las secuencias constan de un número de tamaño n de A's y le sigue un número B de B's del mismo tamaño. Es decir, la cantidad de B's depende de la cantidad de A's, en ese orden. Esta gramática no es regular, no tiene expresión regular y tampoco tiene autómata finito. En este caso hacemos uso de autómata de pila. Para reforzar esta parte les invito a ver las presentaciones de gramáticas y autómatas finitos, así también como expresiones regulares. Las reglas de producción tienen esta forma, ¿no? Un lado izquierdo, una flecha que indica derivación, y un lado derecho. Esto se lee que el lado izquierdo se va a reemplazar o se va a derivar por el lado derecho. Tenemos el lenguaje LG1 que consta de frases de la forma A a la MB para M mayor o igual que 0. El lenguaje consta de frases que constan de una letra B precedida de por lo menos 0 o más A's. Cuando el conjunto es regular, también puede usarse el modelo de autómata. A partir de una expresión regular, ejemplo A, B asterisco, podemos construir el autómata que consta de dos estados, estado A y estado B. Desde el estado A se transiciona al estado B final con solamente una A, por tanto la A es reconocida. Pero pueden ocurrir más B's estando en el estado B siguiendo en el mismo, por tanto la frase AB es reconocida, la frase A, B, B también es reconocida, y todas las frases que constan de una A seguida de 0 más B's. El autómata finito se describe como el modelo que consta de un conjunto finito de estados, un conjunto finito de símbolos del lenguaje o alfabeto, una función de transición, un estado inicial que pertenece al conjunto E y un conjunto finito de símbolos estados finales. Tenemos ahí la función de transición, la función delta, que va desde el dominio del producto cartesiano E por sigma hacia el conjunto E. Quiere decir que estando en un estado de E y ocurre un elemento del alfabeto, se va a transicionar hacia otro estado. El polimorfismo en el lenguaje se refiere a que cuando una persona envía un mensaje a otros, se suele ignorar la forma exacta de cómo va a reaccionar o responder la otra persona. El polimorfismo significa literalmente la capacidad de aparecer de muchas formas y hace referencia a la posibilidad de enviar mensajes idénticos a objetos de diferente clase, cada uno de los cuales responderá al mensaje de una forma distinta, aunque apropiada. Veamos un ejemplo de comportamiento polimórfico en un lenguaje. Una madre puede usar una frase para decirle a su hijo: vete a la cama ahora, independientemente se trate de un niño de 5 años o de un adolescente de 13. Las tareas que realice cada uno de estos hijos será muy diferente. El adolescente puede que no requiera alguna ayuda de ningún tipo, siempre y cuando se le convenza de que es hora de acostarse.
Por otra parte, el niño de 5 años quizás requiere ayuda para cepillarse los dientes, ponerse la pijama, quizás le cuenten un cuento, mientras que el adolescente no lo requiere. El polimorfismo se suele usar mucho en los lenguajes de programación. Se utiliza la técnica como un método que emite un mensaje a objetos de una clase, cada uno de los cuales responderá al mensaje de una forma diferente. Esto requiere o significa que quien origina el mensaje no tiene que saber qué clase va a recibirlo, en qué forma o en ninguna ocasión en particular. La clave en este tema es que cada objeto receptor es responsable de saber cómo tiene que responder a los mensajes que reciba en función de su contexto. A esta riqueza léxica es a lo que se llama polimorfismo y constituye un importante elemento en la forma en que las estrategias orientadas a objetos alientan el desacoplamiento de los subsistemas. Veamos ahora los tipos de lenguaje. Los lenguajes se pueden clasificar de dos formas: lenguajes naturales y lenguajes formales. Los lenguajes naturales se caracterizan porque están cambiando permanentemente. Aparecen construcciones que luego integrarán al conjunto del lenguaje. Las reglas se definen o se ajustan después de definir el lenguaje. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos de manera ordinaria, por ejemplo el castellano, el inglés o el francés, y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con propósito de comunicarse. Es diferente a otro tipo de lenguajes, como por ejemplo los lenguajes de programación o los lenguajes matemáticos. Por su parte, los lenguajes formales son más rigurosos y estrictos. Un lenguaje formal se define como un conjunto finito o infinito de cadenas. Una cadena está compuesta a su vez de una concatenación de símbolos terminales, llamadas palabras, lexemas o tokens. Por ejemplo, en el lenguaje de cálculo de proposiciones tenemos el elemento proposición, al cual denotamos con la letra P, y el símbolo de conjunción. Estos son símbolos terminales. P y Q es una cadena típica del cálculo de proposiciones, pero PQ conjunción no lo es. Esto contrasta con los lenguajes naturales como el español o el chino, que no tienen definiciones estrictas y pueden ser usados por una comunidad de hablantes. Un lenguaje formal se caracteriza porque el lenguaje se define estrictamente por reglas gramaticales preestablecidas que no pueden cambiar posteriormente. Veamos un ejemplo de lenguaje formal, el lenguaje de lógica proposicional. Vamos a anotarlo con las letras LP. LP es un lenguaje que permite expresar ciertos razonamientos y cuyos métodos deductivos son sencillos y aptos para la implementación. Tenemos ahí algunos ejemplos de expresiones del cálculo de proposiciones. Veamos un ejemplo. Si el reloj está adelantado, entonces Manolo llegó antes que las 10 y vio partir el coche de Lucho. Si Lucho dice la verdad, entonces Manolo no vio partir el coche de Lucho. O Lucho dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. El reloj está adelantado, por tanto Lucho estaba en el edificio en el momento del crimen. Para este párrafo vamos a formalizarlo construyendo los enunciados. El reloj está adelantado con la letra A, Manolo llegó antes que las 10 con la letra B, Manolo vio partir el coche de Lucho con la letra C, Lucho dice la verdad, la letra D, y Lucho estaba en el edificio en el momento del crimen con la letra E. Tenemos entonces los enunciados A, B, C, D y E, y vamos a construir un desarrollo a partir de estos enunciados. Tenemos ahí la formalización del enunciado. A implica B y C, es la premisa 1, D implica negación de C, premisa 2, D o E, premisa 3, A, premisa 4, y E es la conclusión a la cual queremos llegar. La deducción formal consta de 8 pasos. Primero tenemos la premisa 1, A implica B y C, luego la premisa 2 y premisa 3, premisa 4. El paso 5 nos dice que se cumple B y C. Esto se obtiene por la regla modus ponendo ponens con el paso 1 y 4. Luego hacemos una simplificación. Si se cumple B y C, entonces se cumple C. Luego tenemos aplicando modus tollendo tollens del paso 6 y 2, tenemos la negación de D. Y por último, modus tollendo ponens de 7 y 3, concluimos el enunciado E. Vemos ahora el lenguaje de la lógica de primer orden, al cual denotaremos como LPO. Este lenguaje es una extensión del lenguaje LP visto anteriormente. También se le denomina lógica de predicados. El lenguaje LPO estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle. Introduce para ello elementos del dominio
los cuantificadores existencial y universal. Veamos un ejemplo. Tenemos la proposición todos los que estudian aprueban. Esto lo podemos formalizar con la fórmula E de X, que significa X estudia, y la fórmula A de X, que significa X aprueba. La expresión para todo X, E de X implica A de X, se lee todos los que estudian aprueban. En el ejemplo 7 tenemos N de X, que denota X es número. Y de X denota X es imaginario. La expresión para todo X, N de X implica Y de X, se lee todo número es imaginario. Veamos el ejemplo 8. E de X, Y denota la expresión X estudia el curso Y. A de X, Y denota la expresión X aprueba el curso Y. La expresión para todo X, Y, E de X, Y implica A de X, Y, se lee todos los que estudian el curso aprueban. Ejemplo 9. N de X denota X es número y P de X, X es número par. La expresión existe X, N de X implica negación de P de X, se lee existe un X tal que X es número pero no es par. Veamos el enunciado del ejemplo. El autómata se encuentra con el brazo mecánico vacío. Si el autómata está sujetando algo en el brazo mecánico, no puede levantar nada más del suelo. Si existe un objeto que se encuentra en el suelo, entonces el autómata tiene que levantarlo o pasar a su lado. Si el autómata encuentra un obstáculo y no puede levantarlo, entonces tiene que pasar a su lado. Dejar lo que tiene en el brazo en el punto A y volver por el objeto que ha encontrado hasta que todos los objetos estén en el punto A. Este enunciado lo podemos formalizar, para lo cual necesitamos identificar cada una de las proposiciones. Por ejemplo, tenemos el autómata se encuentra con el brazo mecánico vacío. Este es un enunciado. Tenemos luego, si el autómata está sujetando algo en el brazo mecánico, no puede levantar nada más del suelo. Tenemos que identificar los demás enunciados para formalizarlos como se muestra a continuación. Sea P brazo mecánico vacío. A de X denota el autómata levanta el objeto X. B de X el objeto se encuentra en el suelo. C de X el autómata tiene que pasar por el lado del objeto X. La expresión existe X tal que A de X implica no P, se lee si el robot levanta el objeto X, entonces el brazo no está vacío. Tenemos la siguiente expresión. Existe X, A de X implica no existe Y, A de Y. Se lee si el autómata sujeta algo con el brazo, entonces no puede sujetar nada más. Por último, existe X tal que B de X implica A de X o C de X. Se lee si X se encuentra en el suelo, entonces el autómata levanta X o pasa por el lado de X. Como podemos ver, el lenguaje tiene una expresividad para mostrar cada una de las siguientes proposiciones del enunciado. Otro tipo de lenguajes lo conforman los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permiten a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos con la intención de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora, con el objetivo de procesar diversas clases de datos. Veamos ahora los atributos de un buen lenguaje. Claridad, sencillez y unidad. Naturalidad para la aplicación. Apoyo a la abstracción. Facilidad para verificar programas. Entorno de programación. Costo de uso. Costo de ejecución del programa. Costo de creación, prueba y uso del programa. Costo de traducción. Las lenguas naturales son inherentemente ambiguas en diferentes niveles. Tenemos en el nivel léxico, en el nivel sintáctico, en el nivel semántico, en el nivel pragmático. El lenguaje es ambiguo en el nivel léxico-gráfico cuando un lexema puede tener diferentes significados según el contexto. Por ejemplo, tenemos la palabra Java. Java puede significar el lenguaje en el cual Juan programa, o puede significar la isla en la cual vive Juan. Asimismo, la palabra o token o lexema llama tiene significados diferentes en las frases Juan encendió la llama, Juan encerró la llama en el cobertizo, Juan llama a su hermano en voz alta. El lenguaje también puede ser ambiguo a nivel sintáctico. Esto ocurre cuando no respeta la gramática del lenguaje.
Se puede decir que una frase es ambigua o un lenguaje es ambiguo cuando la gramática es ambigua. Y esto ocurre cuando se puede construir más de un árbol de análisis sintáctico usando las reglas gramaticales para una misma frase. El lenguaje también puede ser ambiguo en el nivel semántico. Un lenguaje es ambiguo cuando, a pesar que no hay errores léxicos ni sintácticos, semánticamente puede tener significados diferentes. Por ejemplo, la frase nada en el agua puede significar diferente en función de qué es lo que signifique nada. Si tenemos una frase Juan nada en el agua de la piscina, se refiere al nada como al verbo nadar. En cambio, cuando dice Juan no encontró nada en el agua de la piscina, es evidente que no usa el verbo nadar. Lenguaje ambiguo en el nivel pragmático. En el nivel pragmático, una oración a menudo no significa lo que realmente se está diciendo. Elementos tales como la ironía y el doble sentido tienen un papel importante en la interpretación del mensaje. La pragmática es parte de la semiótica que estudia la relación entre los signos y sus usuarios. Es la capacidad de los hablantes para emparejar oraciones con los contextos en los que serían adecuados. Por ejemplo, si se dice el mensaje preparas un pollo a la brasa exquisito, puede interpretarse como que eres un buen cocinero o el pollo está delicioso. Considere la siguiente proposición, nada en el agua. Esto puede representarse mediante la regla de producción nada o en el agua, o tal vez nada en el agua. Se puede interpretar de dos sentidos diferentes, pues ambos tienen significado propio, aunque muy diferente. En el caso 1, el token nada es un pronombre que se refiere a la ausencia de cualquier cosa en el agua. En el caso 2, el lexema nada es un verbo en forma imperativa que induce a alguien a nadar en el agua. Considere la siguiente proposición. Hay alguien en la puerta que te quiere hablar. Es ambigua, pues no se sabe si el que quiere hablar es alguien, un sujeto o la puerta. Hay alguien en la puerta que te quiere hablar se refiere que hay una persona en el lugar. La puerta objeto que tiene intención o deseo de hablar. No es semánticamente válida, pues las puertas no hablan. O en el otro caso, hay alguien en la puerta que te quiere hablar. Se deduce que hay una persona en la puerta que tiene intención o deseo de hablar. Considere la siguiente proposición. Javier vio a Ronald con los binoculares. Es ambigua por cuanto puede tener dos significados. Javier vio a Ronald con los binoculares. Se refiere que Javier vio a Ronald con los binoculares en las manos. Por otro lado, Javier vio con los binoculares a Ronald. Se deduce que Ronald utiliza los binoculares para ver a Ronald. La siguiente gramática genera el lenguaje de todas las expresiones aritméticas. Tenemos aquí una gramática formal de un lenguaje formal y las reglas de producción E deriva en E más E, o E menos E, o E por E, o E dividido entre E, o la negación de E, o la E entre paréntesis, o también identificador ID o CN constante numérica. Esta gramática es ambigua. Tenemos aquí dos árboles para un mismo frase de lenguaje. Por tanto decimos que esto es ambigua. Cuando se puede construir para una misma frase dos árboles diferentes, decimos que la gramática del lenguaje es ambigua. La siguiente gramática para el lenguaje anterior no es ambigua. Veamos ahora el concepto de comunicación. Como hemos visto, el lenguaje es solo una parte de la comunicación. Ser un buen comunicador es clave para desarrollarse en el día a día y para tener éxito en las relaciones interpersonales, en el trabajo, así como en la vida en general. La comunicación, al igual que en el lenguaje, puede manifestarse de diversas formas, pues es posible que haya más de un comunicador, una persona o varias, o que el mensaje se envíe por un canal distinto. Veamos los tipos de comunicación. Según el elemento comunicativo empleado, el lenguaje puede ser también clasificado en función de qué tipo de elementos se utilicen en el intercambio comunicativo. El lenguaje puede ser verbal o no verbal. El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de palabras cuando se interactúa con otras personas o personas, ya sea a través del lenguaje escrito o hablado. Ahora bien, no solo se refiere única y exclusivamente al empleo de palabras, sino también a gritos, siglas, jeroglíficos, etc. Por otro lado, este es un tipo de lenguaje que parte del establecimiento de normas y de símbolos cuya interpretación se han pactado de antemano. Este lenguaje puede ser oral, escrito o icónico. El lenguaje oral es básicamente el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento.
en la que los sonidos se agrupan en palabras habladas. Una palabra hablada puede ser un solo sonido o un grupo de sonidos. Para expresar algo, estas palabras deben ser agrupadas correctamente siguiendo una serie de normas que son presentadas por la gramática del lenguaje. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras para formar el lenguaje escrito. Dicho de otra manera, el lenguaje oral tiene palabras equivalentes en el lenguaje escrito. Estas palabras se plasman en papel o en una computadora o en algún soporte físico y expresan ideas, e igual que ocurre en el lenguaje oral, estas deben ser agrupadas apropiadamente para la correcta expresión. El lenguaje icónico es otro tipo de lenguaje no verbal con representación tanto lingüístico como visual. Utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlos la gramática. Tenemos aquí algunos símbolos icónicos. El lenguaje no verbal se lleva a cabo sin palabras y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente. La mirada, la manera de sentarse, de caminar, los gestos, los movimientos corporales son algunos ejemplos de comunicación no verbal. Este lenguaje puede ser de tres formas: kinésico, facial o de aspecto. El lenguaje kinésico es un tipo de lenguaje no verbal que se expresa a través del cuerpo. Los gestos, la expresión facial, los movimientos corporales e incluso los olores del cuerpo son lenguaje kinésico. El lenguaje facial se refiere al lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, una zona en la que somos muy sensibles, ya que hay zonas de nuestro cuerpo o nuestro cerebro dedicadas a detectar las expresiones faciales y darles un significado. El aspecto es también algo a considerar en lo que es comunicación y lenguaje. La imagen y el aspecto que proyectamos es uno de los pilares de la comunicación. Por tanto, a pesar de la etiqueta de superficialidad que algunas personas se empeñan en otorgar a la vestimenta, lo cierto es que esta es una poderosísima herramienta de comunicación personal y como tal debemos utilizarla como aliada en la consecución de nuestros objetivos personales y profesionales. Tenemos aquí algunos ejemplos. Estoy atento, me interesa el tema. Estoy cansado. Estoy con sueño, estoy aburrido. La vestimenta es uno de los pilares de la comunicación. Las prendas y complementos que usamos en cada una de las actividades que realizamos en nuestro día a día son una forma de lenguaje no verbal. La vestimenta es un lenguaje que se emplea para decir qué rol estamos asumiendo o cuál es la función que cumplimos. Por ejemplo, tenemos aquí el médico que está vestido con su traje, nos está indicando que es un médico. Igual el traje de color rojo indica que es un bombero. Igualmente el traje de policía es una forma de decir soy un policía. Les presento algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar para complementar lo que hemos visto en la presentación. Les invito a suscribirse en el canal para enviarles mayor información sobre lo que es lenguajes ambigüedad, lenguajes formales y lenguajes naturales. Pueden ver también las presentaciones de gramáticas, autómatas y expresiones regulares.